Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Aquí su hermano Luis reportándose desde el estado de Washington en los Estados Unidos. Bendiciones, saludos y la paz de Cristo a todo el grupo. ¿Verdad? Vamos a ver lo que se debate hoy sobre Cristo, su deidad y su eternalidad. Vamos a ver las preguntas que proponen los oponentes. Veamos, vamos a ver. Aquí el hermano Franz o el amigo Nando Torres puso esta pregunta, ¿verdad? Bueno, esa pregunta también la ponen los testigos de Jehová, este, toda otra secta unicitaria que cuestionan a Cristo como Dios. Los testigos de Jehová lo ponen como un Dios. Los mormones los ponen como otro Dios también. Hay unos que ni saben ni dónde poner a Cristo, ¿verdad? O sea, wow, las cosas que viene uno escuchando hoy en día. Pero veamos. Vamos a ver el estudio. Vamos a ver aquí. Un momentito. Así es. Permítame, déjeme entrar aquí. Será rápido el estudio. Déjeme buscar. Un segundito. Un momentito. Todos los estudios. La Trinidad. Veamos este estudio que hice hace tiempo. Pero por mientras que esto se loads, vamos a ver esta. Mira, los mismos testigos de Jehová argumentan, dicen eso. Aquí dice, mire. Pero los testigos de Jehová se aferran a su doctrina frágil y argumentan: si se supone que Cristo es eterno y los discípulos lo sabían, ¿por qué tuvo que decirle que ya no moriría nunca más? Romanos 6:9. Porque sabemos que Cristo, ahora que ha sido levantado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no es amo sobre él. ¿Murió Dios? ¿Puede morir Dios? La respuesta es no, ¿verdad? Y aquí va la respuesta bíblica, aquí va lo que dice la palabra. Para responder la pregunta se tiene que tomar en cuenta la humillación y encarnación de Cristo. Veamos. Su humillación está en Filipenses 2:6 al 8, ya lo conocemos, se puede extender hasta el 10, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios, ¿verdad? O sea, siendo en forma, como le digo a los testigos de Jehová que repitan ese verso, cuando dicen forma de Dios, yo les digo, ¿forma de qué? Me dicen de Dios. ¿De qué? De Dios. ¿De ángel? De Dios. Ser creado? De Dios. Entonces con D mayúscula, ¿verdad? Que es Lord, Curios. Um, entonces él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿El ser igual a quién? ¿A cuál Dios? ¿A otro Dios? ¿A otro Dios creado? ¿A un Dios creado? ¿A otro ángel? No, aquí el segundo Dios como el primero Dios, aquí el primer Dios, y este Dios se está, ¿cómo se dice? Enfatizando este Dios es el Padre, es Yahweh, ¿verdad? Este, la- la- como lo pone el Viejo Testamento, Yahweh, el gran yo soy, ¿verdad? El cual siendo en forma de Dios, ¿verdad? Refiriéndose no a cualquier Dios, sino al Dios vivo, no estimó al ser igual a Dios, ¿verdad? No a cualquier Dios, sino al Dios vivo, ¿verdad? Entonces, como cosa que aferrarse, a eso me refería. Perdonen mi lenguaje, mi, a veces me falta el español. Sigamos, sino que se despojó a sí mismo. Entonces no estaba en forma de Dios y no estimó a ser igual a Dios, al gran yo soy. Se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, ¿verdad? Se despojó de sí mismo y era forma de Dios, era Dios, ¿verdad? No el Padre, y eso lo veremos. Semejante a los hombres, entonces se despojó de sí mismo y se hizo hombre, se encarnó, ¿verdad? Y estando en la condición de hombre se humilló
aferrarse, apoderarse, y vemos la concordancia de Strong, aferrarse, y lo podemos ir a ver si gusta. Lo podemos buscar aquí mero, pero eso ya será pérdida de tiempo, eso ya se lo dejo a ustedes. Regresemos. Su encarnación, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habla por sí mismo, el verbo fue hecho carne, ¿verdad? O sea, Dios se hizo carne. Ahora, cuando decimos Dios, no estamos diciendo Dios el Padre o Dios el Espíritu Santo, estamos diciendo Dios el verbo, y aquel verbo, ¿verdad? Que se despojó de sí mismo, ¿verdad? Humillándose, ¿verdad? Tomando forma de siervo de un ser humano, ¿verdad? Y fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, el único que vino del Padre, ¿verdad? Algo temporal no pudo venir del Padre, algo eterno tuvo que venir para satisfacer su ira sobre el pecado, para justificarnos eternamente, ¿verdad? Llenó de gracia y de verdad. ¿Qué más? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Aquí nuevamente se enfatiza que la eternalidad de Cristo, ¿verdad? Vino del Padre y volvió a subir al Padre, ¿verdad? Claramente la humillación de Cristo fue despojarse a sí mismo, descender del cielo y encarnarse, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿A quién le preparó cuerpo? ¿Ah? ¿Al Espíritu Santo? ¿A él mismo? ¿El Padre se preparó cuerpo para sí mismo? Dios, la Trinidad, Dios preparó cuerpo para el Verbo, para que venga y nos justifique, nos redima. Ahí mismo lo dice, Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, ¿verdad? Él estaba aborrecido, hastiado de todo eso. Más me preparaste cuerpo, ¿verdad? No quiso, pero tuvo que hacerlo él mismo. Él no quiso la sacrificio y ofrenda de cualquier ser humano, de cualquier hombre, ¿verdad? Él preparó mismo el sacrificio y la ofrenda, preparando un cuerpo para el Verbo. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Así como nosotros participamos de carne y sangre, él también tuvo, ¿verdad? La naturaleza divina y humana de Jesucristo en su humillación, 1 Timoteo 3:16, es indiscutible, un gran misterio, pero al ser un gran misterio no se debe desechar, ignorar o evitar lo que las escrituras revelan acerca de la naturaleza divina y humana de Cristo. No solo es sola fide, sino tota scriptura, ¿verdad? Toda la escritura. Tenemos que tomar todo el consejo de Dios, no solo 2-3 versos y hacer berrinches y reniegos, ¿verdad? Vamos a seguirle aquí. Pero aún en su encarnación su divinidad no cesó, un ejemplo, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Mateo 17:2. ¿Verdad? Lo que murió en la cruz fue la humanidad de Cristo, su carne, que fue hecho pecado por nosotros, ¿verdad? Eso fue lo que tuvo que padecer. Él vino y participó de carne y sangre, ¿verdad? Para morir en la carne y la sangre, para condenar el pecado en la carne y la sangre, ¿verdad? Por sin sangre no hay expiación, ¿verdad? No sirve nada la propiciación sin la sangre, ¿verdad? Entonces, y para haber sangre tiene que haber carne. Entonces, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado. Pecado, pecado, pecado. Carne, causa, condenó, ¿verdad? O sea, claro está, y fue lo que realmente murió. Ya veremos dónde fue su espíritu y su alma y dónde quedó su cuerpo, espíritu y alma. Vamos a ver aquí más adelante. Entonces, lo que murió en la cruz fue la humanidad de Cristo, su carne que fue hecho pecado por nosotros, ya lo vimos, Romanos 8:3, 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo lo hizo pecado?
al que no conoció pecado por nosotros y lo hizo pecado. ¿Cómo lo hizo pecado? Ahí los mismos estamos viendo, Romanos 8:3. Semejanza de carne, ¿verdad? La carne y sangre, somos pecado a causa del pecado, ¿verdad? Lo hizo pecado encarnándose, tomando forma de siervo, aunque en él no había pecado. Y por cuya herida fuisteis sanados, ¿verdad? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Primero de Pedro 2:24. ¿En dónde? En su cuerpo, ¿verdad? En su cuerpo. Sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y seguimos. Esto fue plan de Dios desde la eternidad, revelando en profecías, Apocalipsis 13:8, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo se ve este libro de la vida. Todos los nombres que no estarán escritos. Lo adoraron todos los moradores, ¿verdad? Desde el principio del mundo, ¿verdad? O sea, ya esto ya es planeado, amigo. Isaías 53:10-12. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Verdad? Aquí vemos las profecías, ¿verdad? El feral linaje vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? ¿Cuál fue el fruto de la aflicción del alma de Cristo? Y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Esa es el fruto de la aflicción de su alma. Que por la aflicción que él padecerá, él quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo a muchos. Esos muchos que él justificará, cuyos iniquidades llevará, es el fruto de la aflicción del alma de Cristo, amigo. Wow. Gloria a Dios. Vamos a ver. Por tanto, el verso 12, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, hablando de la autoridad que se le dará, por cuando derramó su vida hasta la muerte. Murió, sí, claramente murió. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Por quién oró? En Juan, ¿no? Me imagino, Juan capítulo 17, si mal recuerdo. Él está orando por los transgresores. ¿Y quiénes son esos transgresores? Los que han de creer en él, los que vendrán a él, a los que él traerá hacia él, Jesús anuncia su muerte y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, ¿verdad? A él mismo está dando profecía de sí mismo. El testigo de Jehová me dice: Jesús no es Salvador por la voluntad propia. En realidad Jesús no tendría nada si no fuera por Dios. Pero las escrituras nuevamente los corrige, revelando lo contrario. Ya vimos que él se despojó y se humilló, más aún él mismo dio su vida, no se la quitaron. Aquí vemos Juan 10:11, Juan 10:15. Él se despojó de sí mismo, ¿verdad? Él fue el que se despojó, ¿verdad? Por amor a su Padre. Y él mismo la retomó, él mismo retomó su vida, ¿verdad? Unos dicen que el Padre se la dio, o solo el Espíritu, pero no, aquí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todos, los tres son los que le dieron, resucitaron a Jesús. Ahí vemos, mira. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento, autoridad, recibí de mi Padre. O sea, ciertamente fue Dios quien levantó su cuerpo, pero la escritura también enseña que el Padre lo resucitó, incluso Galatas 1:11, 1:1, Efesios 1:17, el 20. El Espíritu Santo lo levantó, Romanos 8:11. Entonces el acto de resucitar a Jesús de los muertos no fue la operación meramente de una persona dentro de la Trinidad, un acto cooperativo. Ahora vamos a ver la muerte, Jesús en su muerte. Vamos a ver aquí lo que realmente murió. Veamos.
Jesús en su muerte, su carne, el cuerpo de Jesucristo no decayó, o sea, no se deterioró. Viéndolo a Hechos 2:31, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Verdad? Estaba en la tumba 3 días, pero no vio corrupción. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué significa corrupción? ¿Pecado? Claro que no veo que él no tenía pecado, no significa eso. Corrupción es su cuerpo. La primera parte habla de su alma, la segunda parte habla de su cuerpo. ¿Y dónde fue su alma? Al Sheol. Su cuerpo estaba en el sepulcro, pero el Sheol, infierno. Eso lo podemos discutir y tengo yo también un estudio sobre el infierno, el Sheol, el Hades. Y ya será otro tema. Regresemos. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. No solo durmió, o sea, murió, pero vio corrupción. ¿Verdad? Más aquel a quien Dios levantó, ¿verdad? Levantó que su cuerpo. ¿Qué es lo que levantó? ¿Qué es lo que no vio corrupción? ¿El alma de Cristo? ¿El espíritu de Cristo? No. Su cuerpo, ¿verdad? Él es eterno. Ya veremos dónde fue su espíritu, aquí abajo lo vamos a ver. Pero aquí Dios levantó al cuerpo de Jesucristo, hombre, ¿verdad? Ese cuerpo que fue preparado para sacrificio y ofrenda que no, al Padre, ¿verdad? A Dios. Um, su alma fue el Hades, sí, el Hades. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Verdad que sí? El Hades. No vio corrupción, su cuerpo, hablando de su cuerpo. Aquí estamos, Hechos 2:31, de 13 al 36-37, Salmos 16:10. Su espíritu fue al Padre. Caray. Los testigos de Jehová dicen que cesó, que dejó de existir. Que se transformó nuevamente en el ángel, en el arcángel que Gabriel o Miguel, un tal él. Pero aquí dice que el espíritu de quién, de Jesucristo, ¿verdad? En la casa de mi padre hay muchas moradas hay. Si no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí lo dice. Así es. En Juan 14:2 lo está diciendo como, no es antes de su muerte, ¿verdad? Está diciendo que va a ir enfatizando que va a preparar lugar para nosotros. ¿Cómo preparó lugar para nosotros? Dando su vida, dando su cuerpo como sacrificio y ofrenda, y así preparó lugar para nosotros. O sea, ya tenemos lugar ahora con Dios. Él y el mayor será porque voy al Padre, ¿verdad? Él va al Padre. Aquí puede estar hablando después de la resurrección, o está hablando antes en Juan 14, pero se puede decir, puede sugerirse ahí que está hablando después de su resurrección y no en la muerte, pero todo el mundo lo está diciendo antes, ¿verdad? Y aquí está lo bueno, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Juan 16:5. 16:16, todavía un poco y no me veréis. Va al Padre, ¿verdad? Aquí dice, voy al que me envió, voy al Padre, voy al Padre, que está orando al Padre. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, pero ahora voy a ti. O sea, en su muerte la carne no vio corrupción. Entonces, en su muerte la carne no vio corrupción, ¿verdad? Su alma fue al Hades y su espíritu fue entregado al Padre. Mas Jesús, y eso lo vemos en Mateo 27:50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
¿A quién entrega el espíritu? ¿A la muerte? ¿Al sepulcro? ¿Al Hades? ¿Verdad? ¿Se quedó en su carne viendo corrupción? ¿Verdad? No, al Padre. En Lucas 23:46, entonces Jesús clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Encomiendo para titsemi, colocar junto, presentar, por implicación depositar, encargar, encomendar, exponer. Jesucristo fue resucitado corporalmente de entre los muertos. Él no murió, su espíritu regresó al Padre. ¿Verdad? O sea, el Verbo regresó al Padre dejando su cuerpo. ¿Verdad? Pero él mismo, junto con el Padre y el Espíritu Santo, resucitaron al cuerpo de Cristo, man. ¿Verdad? Jesús fue resucitado corporalmente de entre los muertos, ¿verdad? Lucas 26, 46, 40. La muerte no tenía poder sobre Jesucristo. Hechos 2, 24. Romanos 6, 9 al 10. Eso se lo dejo de tarea, pero ahí están. Claro está que después de su resurrección, el Hijo en su estado glorificado aún no había ascendido al Padre. Corporalmente él todavía aún no se había sentado en el propiciatorio, amigo. Pero lo hará junto con el Padre. El Hijo en su estado glorificado aún no había ascendido al Padre, pero en su muerte el Espíritu Eterno, ¿a poco cuando murió el cuerpo de Cristo también el Espíritu Eterno cesó, dejó de existir? Fue depositado, el Espíritu Eterno de Jesucristo fue depositado, presentado, puesto, colocado, junto, encomendado al Padre. Y bueno, los testigos de Jehová le siguen, ¿verdad? El Padre es mayor que yo. Y ya, bueno, ese ya. Si quieren le damos más. Pero ya les tomé mucho de su tiempo, ¿verdad? Y eso que todavía no nos vamos al estudio, miren nomás. ¿Verdad? Eso que todavía no vamos al estudio, mis amigos. Aquí lo vemos, miren nomás. Así es, mira nomás. El Espíritu Santo como creador o en la creación. Vamos a ver. La Trinidad. Aquí me... Vamos a ver. El Hijo es igual al Padre. ¿Verdad? El Espíritu Santo igual al Padre y al Hijo. El Hijo se somete al Padre en la encarnación, ¿verdad? Para redimir a su creación. No, amigos. El Padre es la cabeza del Hijo, Jesucristo encarnado, ¿verdad? Jesucristo hombre. No porque Cristo sea submisivo a su Padre lo haga menos, ¿verdad? Nuestros hijos, aunque se someten a nosotros, no son menos humanos que nosotros. Entonces, ahí podemos argumentar si gustan. La ecualidad y mutualidad de las tres personas. El Hijo glorifica al Padre, el Padre y el Hijo se glorifican el uno al otro, el Espíritu glorifica al Hijo. No, y ese solo es un estudio, amigo, de la Trinidad, ¿verdad? Pero bueno, ojalá eso conteste su pregunta, amigo Nando Torres. Dios le bendiga y estaremos con ustedes. La paz de Cristo sea con ustedes. Amén. Amén y amén.